Hola Youtubers, ha llegado el momento de enfrentarnos a la nueva novela de Arturo Pérez Reverte. Sí, como todos los años, como las golondrinas en primavera, Arturo Pérez Reverte en otoño aparece con su nuevo libro y eso motiva siempre diferentes reacciones. Por un lado, los que adoran su escritura y que van rápidamente a la librería a comprar ese libro, y los que le aborrecen por diferentes motivos, no siempre literarios, y que por supuesto denostarán al autor y también a su obra, aunque no la van a leer nunca. Bueno, situémonos en las justas medidas de todo esto. El nuevo libro de Arturo Pérez Reverte se titula Misión en París, y como indica el formato y lo que aparece arriba del libro, es una nueva aventura del capitán Alatriste, personaje suficientemente conocido absolutamente por todo el mundo, bueno, por casi todo el mundo, que ha pasado al cine, que ha pasado a la televisión, que ha pasado a los cómics y que se ha convertido a la larga un poco en la identificación de Arturo Pérez Reverte como representante de la literatura española y también un poquito bastante representante del mismo, ¿no? Porque yo creo que hay bastante de Pérez Reverte en el capitán Alatriste, o por lo menos de lo que a él le gustaría ser con respecto a la figura de Alatriste, un tipo íntegro, un tipo leal, un tipo honesto, un tipo que es duro, es un tipo que está en la guerra y que sabe cómo es la guerra y cómo tiene que comportarse, pero al mismo tiempo es un individuo en quien puedes confiar, vamos, el héroe de toda la vida. En eso la verdad es que no hay demasiada innovación. Por otra parte, ha pasado mucho tiempo desde la anterior aventura del capitán Alatriste y este año se conoce que no tenía nada nuevo sobre lo que escribir y Arturo nos ha dejado su octava aventura, Misión en París, que como su nombre indica se desarrolla en Francia, aunque la mitad del libro aproximadamente transcurre en La Rochelle, o La Rochela, como repiten insistentemente en el libro. Bueno, el capitán Alatriste y sus viejos conocidos e incluso también viejos enemigos pues aparecen por aquí. Algunos prácticamente pasan de fondo, Gualterio Malatesta, ahí anda. Beatriz de Alquézar pues hace una mayor aparición, pero tampoco demasiado. Pero tenemos por supuesto al bueno de Íñigo Balboa, que es el narrador intermitente de la historia. Nunca me han gustado los libros que alternan palabras. Bueno, quizá sea una manía, pero me parece que es jugar con cartas marcadas, un poco lo que le conviene en cada momento al escritor. Yo sé que escribir un libro en primera persona tiene su dificultad, por eso mucha gente escribe en tercera y se queda tan ancho, pero ir alternando las dos, a veces para contar incluso la continuación de una acción en el siguiente párrafo, pues a mí me parece una trampa para estar cómodo. Pero bueno, cada escritor hace como quiere y ya está. Y algunos viejos compañeros de armas y hay referencias incluso a la primera novela del capitán Alatriste. No es que sea un resumen, porque seguramente caerá alguna más, pero en cualquier caso sí está esa complicidad que el autor marca con respecto a sus lectores habituales para que sepan que él está ahí y que se acuerda de las aventuras de su personaje. Bien, la verdad es que tampoco se puede decir mucho de la narrativa de Pérez Reverte porque quien la conoce ya la conoce y no cambia, y quien no le va a leer pues no lo va a leer nunca. Y en ese sentido cabe destacar algunos detalles de su escritura que igual pasan desapercibidos, como por ejemplo el hecho, me parece, de que el sistema de Arturo es ir acumulando situaciones a ver cómo le encajan poco a poco en la acción. Por ejemplo, aquí hay una misión en París. Bien, hasta que transcurren 2/3 de la novela no sabemos cuál es esa misión. Podía tener más interés contándolo desde el principio y poniendo en medio una serie de circunstancias relacionadas con ella. No. Alatriste y sus chicos se van a París y allí pues conocen a los 3 mosqueteros, a los 4, Athos, Porthos, Aramis y el bueno de D'Artagnan. D'Artagnan, sin la D, le llaman aquí, porque en esto Arturo es muy puntilloso, y les hace parecer, sobre todo a Athos, pues un poco como figurante estrella en determinados momentos. A veces hay disculpas para las acciones más bien discutibles,
Pero bueno, digamos que durante esos 2 tercios de novela la historia se va dilatando, no se sabe muy bien hacia dónde va, aparecen personajes, Íñigo se encuentra con Beatriz, tienen su rollito, en definitiva que no se sigue la trama que ha llevado allí a los protagonistas. Y luego queda 1 tercio para que se solucione todo ese asunto y se cumpla la misión o no. Y ahí es donde se amontonan las circunstancias, digamos, más aventureras y más de golpe de espada y cosas por el estilo. Bueno, es una opción como cada uno, pero sí me parece que la primera parte podía resultar un poco más atractiva si desde el principio sabemos a qué va esa gente allí, y por otra parte es la opción del autor sobre la que no podemos discutir absolutamente nada. Por supuesto, la documentación es exhaustiva y hace que, como siempre, las conversaciones de las novelas de Arturo estén interrumpidas por detalles, reflexiones, aportaciones culturales y yo que sé cuántas cosas, que hace un poco más difícil la lectura, pero bueno, peccata minuta, no pasa nada. Por supuesto, toda esa documentación es cierta y yo creo que veraz y corresponde a hechos verdaderamente que ocurrieron o costumbres y usos de la época. Hay algunas otras historias más discutibles en algún momento que demuestran a veces poca atención a lo que se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en que dice: eres otro, distinto al que conocí. ¿Y eso cambia algo? Dice, en este caso Íñigo. Respuesta: todo lo contrario, te mejora. ¿Y eso cambia algo? Todo lo contrario. Si cambia algo, no, tendría que haber dicho algo así como: ¿y en qué soy diferente? ¿Soy peor? O algo. ¿Y eso cambia algo? Todo lo contrario, te mejora. ¿Qué es lo contrario de eso cambia algo? Eso no cambia nada, pero resulta que sí le ha mejorado. En fin, este tipo de cosas que yo creo que pasan por encima según se está escribiendo y que luego no son convenientemente corregidas en el momento de hacerlo. Tonterías, por meter una cuñita ahí de discusión. Y el resto, pues bueno, pues es la típica historia con las incidencias habituales, con los discursos habituales, con las filias y fobias habituales y, por supuesto, con ese engrandecimiento de la figura de Alatriste, que, por supuesto, representa a España y durante todo el libro hay montones de veces que nos recuerdan que estuvo en la rendición de Breda, que morirá en Rocroi. O sea, es una especie de novela de ciencia ficción. El personaje morirá en determinado lugar y como esto, muchas cosas se repiten insistentemente porque quizá no hay suficiente material narrativo para ocupar las 300 y pico páginas que tiene la novela. Es una narración a veces tanto ardua, y bueno, la lectura es ardua, no la narración, y lo cierto es que nos trae de nuevo al Arturo Pérez Reverte que conocemos, que a quien gusta, gusta mucho, y a quien no gusta, no gusta nada. Y eso también, insisto, a veces no tiene que ver con la propia narración, sino con la personalidad del autor, que siempre resulta muy controvertida. Ahí está, Misión en París, Arturo Pérez Reverte.